Invitado en el piso, recurrente para la editorial de cada sábado, así que bienvenido Miguel a Patagonia Obrera. ¿Cómo están, che? Buenos Muy bien, días. muy bien. Bueno, Estábamos saludos acá a la audiencia. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito. Es como que me toca una editorial demasiado amplia, porque tengo que hablar de algunas cosas nacionales y de algunas cosas de acá. De las nacionales, que sería el primer punto, Argentina es sacudida por un escándalo de corrupción, de nuevo. Y lo interesante es que esto ha producido un resquebrajamiento en el gobierno nacional impresionante. Impresionante. El más impresionante de todo, a mí por lo menos lo que más me impresionó, fue verlo a este periodista que había hecho el papelón de hacerle un reportaje, que lo interrumpió para preguntarle que si le convenía que hiciera una pregunta, ¿te acordás? Sí, Viale, Jonathan Viale. Sí. Johnny Viale. Bueno, Johnny, esta semana, dijo, primero fue lo del escándalo Libra. Después empezaron a pasar valijas sin control. Después no sé qué otra cosa. Después el fentanilo y ahora esto. Y el gobierno no sale a decir nada. ¿Nos toman por boludo? ¿Tenemos cara de boludo? ¿O qué pasa? O un poco boludo somos, dijo. Algo así, más o menos el mensaje. Ahora, ese tipo era la campaña misma de Milei. Entonces uno dice, pucha, no es poca cosa. La Nación de ayer, el canal de La Nación, se pasó toda la tarde hablando del escándalo de corrupción del gobierno. Y yo voy a comentar un poquito algunas cosas de ese escándalo, porque ¿cómo se desató ese escándalo? Surgieron audios de un tal Españolo, que era un funcionario a cargo justamente de atender los problemas de discapacidad. Que estaba, no me acuerdo ni el nombre del instituto ahí, pero el Instituto Nacional de Discapacidad. Exacto, sí. Pero no es INADI, no tiene otro nombre. Sí, DINAP, algo así bueno, es. Pero la cosa es que este hombre le filtraron audios donde él habla del esquema que tienen de sobornos con laboratorios, para que el Estado les compre esos laboratorios, etcétera, etcétera, los medicamentos o las cuestiones que necesitan los discapacitados. Particularmente con el laboratorio Suizo-Argentina. Ojo con el Suizo-Argentina. Suizo-Argentina provee al Estado en todos lados, entre otras cosas la Caja de Servicios Sociales. Cierto. Y no solamente medicación para personas con discapacidad, sino también de todo. También es el principal laboratorio que provee para personas que tienen infecciones de VIH. Bueno, ponele. Entonces tenemos VIH-Sida, tenemos cancerígenos que también manejan, tenemos este problema de la discapacidad, y revelaron en esos audios de que había una especie de tarifa 8%, ¿se entiende? Y bueno, es muy brutal el tema, porque no pudieron salir a desmentir, no pudieron decir nada, no saben por dónde agarrar el burro, pero resulta que lo que dice Pañuelo es que esto se reparte con Karina. Y que Milei, él personalmente le avisó a Milei que estaba esta situación. Y este Pañuelo no es cualquier tipo. Este Pañuelo tiene 40 y pico visitas a la Casa Rosada y 50 y pico a la Casa Olivos. Rosada y 40 y pico Olivos. O sea que más íntimo, difícil encontrar otro más íntimo que este tipo. Es muy bruto el tema. Bueno, ¿qué hizo Milei? Lo echó a Pañuelo. Y lo echó a su segundo, sin dar ninguna explicación. Pues vos ponele, lo echás, porque hay un rumor. Pero vos no vas a dar una explicación de qué pasó porque lo echaste. Entonces vos estás reconociendo que está el sistema de coimas ahí. Y si lo estás reconociendo, ¿vos sabías o no sabías? Y si sabías, ¿no estás igual que Cristina? Mira, hoy leí un posteo de Cristina que se da el lujo de decirle a Milei, y le dice lo siguiente, dice, ¿te acordás de la doctrina vialidad? Dice Cristina, que si yo soy presidenta tengo que saber que en vialidad están choreando. Claro. ¿Se entiende? Bueno, ahora dice, ¿no cabe para vos esto también? Con el agravante de que en vialidad por lo menos se estaba discutiendo pesos y asfalto. Acá se discuten vidas. Vidas. Se discuten. Es infinitamente más grave el problema. Y negarle un montón de derechos, ¿no? Que es lo que viene señalando. Bueno, y todo eso en el marco de que estaban tratando por todos los medios de quitarle el presupuesto a la discapacidad y no aceptar la posibilidad de que se amplíen los pagos a la gente que trabaja atendiendo a los discapacitados, a todos los profesionales.
por la cuestión de los aranceles, que finalmente no lo lograron. Esa ley, ese veto cayó, y la ley por lo tanto va a pasar. Probablemente va a pasar, falta que pase por el Senado, pero es un hecho que va a pasar. Si pasó diputado, va a pasar en el Senado, más con este escándalo que hay. ¿Quién se va a animar a votar contra los discapacitados después de esto? ¿Se entiende? Es una cosa de locos. Bueno, esta situación, ojo, está haciendo caer, según las encuestas, la popularidad del gobierno así en picada, es un derrumbe. Es un derrumbe porque ellos dijeron que iban justamente eran contra la chorra, resulta que son más chorros que nadie, más chorros que ninguno. Bueno, lo mismo pasa acá con Enos Guzmán, todas las denuncias que tiene porque le saca plata a los funcionarios que designa, o sea, lo designa a cambio de que le tiren plata para la campaña de él. Bueno, en definitiva, salimos de Guatemala, nos metimos en Guatepeor. Es decir, desde el punto de vista de la corrupción, no cambió nada, y este gobierno se está hundiendo en el propio barro de ellos mismos. Es muy, muy importante y muy dramática la situación, porque precisamente lo afecta en un momento que estamos al borde de las elecciones. Y en un momento en el que ellos están haciendo malabares con la economía para que no se les termine de derrumbar, precisamente para llegar a las elecciones. Si llega a dar la circunstancia de que los tipos hacen malabares con la economía para que no se les derrumbe y les llega a ir mal, o un poquito mal, en la elección que tienen ahora dentro de 15 días en la provincia de Buenos Aires, bueno, prepárate para el mes de septiembre que vamos a tener. Porque puede ser una situación gravísima, que como siempre la va a pagar el pueblo. Porque si se viene una crisis económica, o se derrumba el dólar, o tienen, viste, todas las cosas que puedan llegar a ocurrir, no se derrumba el peso frente al dólar, no el dólar. O puede haber una devaluación, o puede haber, digamos, una crisis económica, una corrida, lo que fuera que pueda ocurrir, si hay un golpe al gobierno políticamente. Bueno, esto lo paga el pueblo, pero desde el punto de vista del poder político se abre una crisis fenomenal. Y esto en el medio de que yo creo que de alguna manera hay una especie de toma de conciencia en el pueblo también, porque se han venido produciendo, a pesar del hecho de que la dirigencia sindical y todos los que podrían generar un movimiento de lucha importante van para atrás y se hacen los giles como los peores, y la CGT y la CTA y todo, nadie, nada. El Garrahan triunfó, logró imponer una ley a partir de su lucha. ¿Qué tal? Muy importante. El Garrahan, finalmente, ¿cuántos médicos son? Entre médicos y toda la gente que trabaja ahí, para ser 2.000 personas. Y han impuesto un estado de opinión popular en defensa de la salud pública que baja las paredes, roza todo el país y ha obligado a los diputados, que en ciertas circunstancias acaban, a lo mejor, como vos decías, le acaban de votar la ley de base a Milei y ahora votaron a favor del Garrahan. Es muy fuerte. Bueno, es un síntoma de potencia del movimiento popular. Tenemos que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta el reagrupamiento que se está produciendo, el gran plenario que hubo la semana pasada en sociales, que digo gran plenario. Es un plenario chico, son 1.000 personas. 1.000 personas no cambian un país. Pero 1.000 personas que están colocados en un montón de sindicatos donde la gente empieza a luchar, pueden transformarse en muchos miles en poco tiempo. Y una demostración la hemos tenido en ADOSAC. Porque, ¿qué es lo que se discute normalmente en la dirigencia sindical? Si vos vas a hablar con el tipo de la CGT, ¿qué te dice el tipo? La gente está con Milei. Nosotros no podemos hacer nada. Si llamamos un paro, la gente no va a parar. No nos van a acompañar. Entonces, tratemos de negociar lo que podamos, veamos cómo podemos hacer, y bueno, punto. Hasta ahí podemos llegar. Lamentablemente el pueblo no acompaña. Siempre la culpa la tiene el pueblo. Viste que eso la hacen fácil, ¿eh? Siempre la culpa la tiene el pueblo. ¿Qué demostró ADOSAC con la marcha de esta semana? Que eso es mentira. Si hay una conducción que convoca, que organiza, que prepara todas las condiciones para generar un movimiento social importante, los compañeros, las trabajadoras, en este caso las docentes, reaccionan y acompañan. Y han producido un hecho político de la mayor significación. El más importante de todos los últimos tiempos es la marcha que pasó esta semana en Santa Cruz. Es el más importante, porque plantea una esperanza de que la lucha puede triunfar, de que la lucha tiene posibilidades, de que estamos en condiciones de luchar, de que podemos estar unidos peleando, después de muchos años que no se veía. Bueno, eso es muy fuerte.
Eso yo creo que nos plantea una posibilidad de pensar en un cambio más de fondo en muchos aspectos. Y a la vez nos da una plataforma para ver todas las posibilidades que pueda haber para reagrupar a la clase obrera, porque nosotros como Partido Obrero, ¿qué queremos hacer? Reagrupar a la clase obrera. Nosotros vamos ahora a las elecciones, bueno, Gaby va a hacer una excelente elección, yo creo, en esta campaña que tenemos ahora en octubre, pero nuestro propósito es agrupar a la clase obrera, no es solamente discutir un cargo de diputado, va mucho más allá. Nosotros somos conscientes de que, así como el Garrahan impuso una ley por medio de su movilización, o así como están peleando los maestros acá en Santa Cruz y muchos otros en otros lugares de la Argentina, ese camino de la lucha es el que puede producir una transformación real. Y con ese camino de lucha vamos a tener que enfrentar cualquier crisis que venga ahora en septiembre, si efectivamente es un proceso más rápido de lo que uno esperaba en cuanto a la descomposición del gobierno. Porque hace 15 días no sabíamos qué iba a pasar esto de Español. Y de repente las cosas se aceleran a una velocidad, digamos, tremenda. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que ver es que justamente se está generando un proceso de lucha, un proceso de organización, y que no es que el pueblo no quiere luchar, el pueblo no tiene un canal para expresar esa bronca. La bronca del pueblo está. Y está, a tal punto está, que incluso los docentes no son los que peor ganan. Digamos, ¿se entiende? Nosotros tenemos sectores que están sumergidos mucho peor todavía que los docentes. Mirá los municipales del interior. Ahí vi un reportaje que le hicieron al compañero de Santa Cruz que vino a la movilización, donde nos cuenta de que ellos están ganando entre 400 y 500 mil pesos. Bajísimo. Y que los aumentos están abajo de la inflación, los que le han dado este año. Bueno, nosotros no podemos, digamos, lo que está en juego acá, y lo que va a estar en juego en una campaña política del Frente de Izquierda, es justamente cómo ofreces proyectos políticos que ayuden a generar el movimiento de centenares de municipios que están en la misma situación en todo el país. Porque no es que Puerto Santa Cruz es una excepción. No es que en Santa Cruz es el único lugar en que los municipios no ganan nada. Esto se extiende a... Hay lugares donde no ganan ni siquiera un salario mínimo. Y a todo esto el Frente de Izquierda ha presentado un proyecto donde exige, no sé si son 2 o 3 salarios mínimos como piso salarial para los municipios, como una ley nacional que los obligue. ¿Se entiende? Porque de algún lado se tiene que asegurar que un sector de trabajadores no quede en la última miseria. Y son miles y miles y miles y miles los municipales de todas partes. Bueno, tenemos todo ese desafío de lucha y tenemos una campaña política por delante tremenda en un momento donde se están descomponiendo todo el resto de las fuerzas políticas. Ustedes explicaban muy bien recién la situación de las listas. Mirá, este gobierno provincial, que amenaza con descontarle sueldo a los trabajadores que están haciendo medida de fuerza, lleva una lista donde en su tercer lugar está Juan José Ortega, que pertenece al partido, que además de haber sido un luchador sindical en el gremio judicial, pertenece al partido de Encuentro Ciudadano, un partido que surgió como resultado de la lucha del 2007. Es decir, vinculado extremadamente a la docencia y vinculado extremadamente a esa lucha del 2007 contra el kirchnerismo. Y vino a terminar ahora siendo candidato de un partido, de un gobernador que le va a descontar los sueldos a los docentes. No es un desbarranque total, es un desbarranque. Es tirar los principios a la basura. A la basura, ¿no? ¿Qué principio le queda a ese partido, a esta altura del partido, con esta situación? Bueno, teniendo en cuenta esta situación del voto de Garrido en el Congreso, todavía peor, ¿no? O sea... Bueno, lógico, lo de Garrido, es más, tenés razón. Un gobernador que por un lado amenaza con descontar el sueldo a los maestros y por otro lado ha votado Garrido, su representante directo en la Cámara de Diputados, en contra de las jubilaciones. Y ese voto fue clave, porque ahí la votación que le salvó la vida a Milei con respecto al tema de los jubilados y los hundió a los jubilados, esa votación fue por una diferencia muy menor. Ahí con 3 que se hubieran dado vuelta cambiaba el panorama. Es decir, que uno de los 3 que ayudó esto es Vidal, a través de Garrido. Sí, se hablaba que los diputados estaban recibiendo presiones, decían en muchos casos, de los gobernadores para que den vuelta su voto.
Bueno, ese es el caso de Garrido, evidentemente. No puedo creer que Garrido personalmente tenga una vocación tan tremenda contra los jubilados, porque yo lo conozco, Garrido, no creo que personalmente viene odia a los votando, jubilados. viene en contra del presupuesto universitario, ya votó en contra del presupuesto de la universidad. Sí, bueno, por eso. Viene votando en contra de todo. Bueno, pero en definitiva, lo que quiero decirte es esto. Tenemos una presentación de compañeras que están luchando, digamos, gente que está en la pelea, que tiene un programa de principios. Y tenemos una campaña política hermosa por delante para desenvolver y para construir una alternativa. Y esto tiene que estar ligado a construir la lucha que viene para adelante, más allá de cualquier elección, que es la que va a definir esta crisis política en la cual, yo como acabo de describir, se está hundiendo el gobierno nacional y también el gobierno provincial, al cual le están renunciando funcionarios. Y bueno, está el rumor, no está confirmado 100%, de que acaba de renunciar también el vocal Oscar Barrientos del Consejo de Educación. Yo lo digo porque, digamos, hay buenas fuentes que han informado de esta situación. Así que es una descomposición, es un proceso que los métodos del gobierno de romper el diálogo, de presionar tanto a la gente, también crea una fisura y una crisis interna en sus propias filas en el gobierno. Así que la situación es bien delicada y yo creo que hay que fortalecer la lucha de los maestros, porque esa lucha va a abrir camino para todos los demás sectores. Algunos compañeros han acompañado. Quiero saludar especialmente a la Junta Interna de ASIP, que participó esta semana en la movilización junto a los docentes, a los compañeros de la universidad que vinieron. Bueno, porque para nosotros es muy importante pensar que son pequeños pasos, y los compañeros de ICRT, por supuesto, que estuvieron, claro, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que quiero decir que son pequeños pasos en una unidad que hay que construir. Porque eso que se hizo en Buenos Aires, de hacer un plenario para agrupar a los que quieren luchar, hay que hacerlo en Santa Cruz. Es una responsabilidad. No puede seguir habiendo frentes sindicales que no toman ninguna iniciativa. Toman una forma, antes se llama CGT, después se llama Frente Sindical, después se llama esto, pero no pasa nada, no toman ninguna iniciativa. Y al contrario, una parte de ellos, como ha ocurrido tristemente con los dirigentes de ICRT, terminan siendo una pata de la campaña electoral del gobernador. Claro. ¿Es cierto? Entonces, ¿dónde está tu lucha? ¿En que gane la lista del gobernador o tu lucha está? Bueno, y eso también coloca que todas las soluciones que el gobernador está proponiendo para ICRT, que están completamente adaptadas a la política de Milei, completamente, ahí no tienen ninguna diferencia, resulta que gremios que prometen luchar a muerte contra Milei están apoyando al gobernador que está asociado a Milei en la privatización de ICRT, claro, que va a traer como consecuencia pérdida de derechos indudablemente para los trabajadores, un riesgo tremendo para los jubilados que cobran parte de su jubilación por ICRT, la situación de los puestos de trabajo y la situación de una privatización que les quite por completo el control a los trabajadores del futuro de esa empresa y que eventualmente pueda transformarse en un negociado alrededor de una subcontratación de la usina, que puede ser el negocio rentable en este juego. Es decir, que hay muchos intereses en juego en esta cuestión, y allí los gremios están siendo, de algún modo, una correa de transmisión de la política, de la peor política, de la de Vidal y Milei. Ya no solo de la de Vidal, porque a través de Vidal está Milei también en el mismo campo. Bueno, esto es tremendo, hay que denunciarlo y es necesario, y realmente el pronunciamiento que tomó la Junta Interna de Punta Loyola ha sido muy valioso. Hay que apuntalar eso. Y tenemos que unir esa junta interna con otras juntas internas que quieren luchar dentro de ATE, con algún gremio municipal que quiera luchar, con los docentes, con los que se quieran sumar, para construir un gran movimiento de lucha, porque se viene una crisis más grave, y en esa crisis tenemos que intervenir como trabajadores lo más unido posible. Muy bueno, ahí pasaba la columna de cada sábado de Miguel del Pla, y bueno, le quiero recordar igual a los oyentes que si no lo están haciendo, que lo vayan a hacer ya, vayan a seguirlo a Miguel en Instagram, pongan seguir, porque nosotros necesitamos que Miguel llegue a 1000 seguidores para que retomemos las transmisiones en vivo a través de esa red social. Yo que no lo doy bolilla a las redes, viste, es un campaña de seguidores te estamos haciendo, Miguel, para que podamos seguir haciendo esas transmisiones en vivo. Instagram nos pone límite, así que digo así, bueno, vos estás haciendo transmisión en vivo, tenés buena llegada, pero empezás a generar seguidores, así que ahí le estamos pidiendo a los oyentes que si no siguen a Miguel, que lo empiecen a seguir, así pueden escuchar nuestra editorial de cada sábado. Una cosa que me olvide es la situación de la zona norte, porque en la zona norte también se están produciendo choques muy grandes. La UOCRA ha ocupado
las rutas de acceso a los yacimientos petroleros esta semana, Ujú. y no sabemos bien el desarrollo del asunto, pero el problema es que la falta de trabajo es desesperante en toda la zona norte. Y ese problema, que lo tiene la Boca en todos lados, con más el hecho de que la situación de las represas sigue siendo una promesa, porque todavía la gente no entra a trabajar de nuevo, esa es la realidad. La dibujan, pero todavía la gente no entra a laburar. Bueno, son también cuestiones que nos tienen que llevar a pensar que la lucha de los desocupados en un punto tiene que empalmar con la lucha de los ocupados para poder dar una solución de fondo, ¿no? Muy bien, Muy bueno, bien. aprovechamos a propósito de lo que estamos conversando y para profundizar un poco en la conversación más política.